seguir avanzando en esta parte inicial de la materia. Bueno, las clases que tuvimos allá en Río Gallegos, que fue una sola, alcanzamos a hacer una introducción. Esa introducción simplemente lo que hicimos fue presentar la materia y presentar los primeros temas que tienen que ver con esta constitución de las sociedades, especialmente de las sociedades centrales, europeas y norteamericanas, en ese periodo que va de fines del siglo XIX a comienzos del siglo XX, que es el periodo donde aparecen los medios de comunicación masivos en el formato que va a ser predominante, que todavía hoy es predominante, y por lo menos hasta los primeros años de este milenio, donde las tecnologías de comunicación basadas en Internet por ahí van a modificar algunos de esos parámetros. Pero bueno, durante un periodo largo, que tendríamos que discutir si todavía tiene vigencia o no, yo creo que tiene más vigencia de lo que parecería. Durante un periodo largo, los medios de comunicación de broadcasting, es decir, estos medios centrados en un emisor que se dirige a muchos receptores y a un público bastante general, bastante amplio, van a ser la matriz estándar y predominante a nivel cultural en las sociedades contemporáneas. Así que estuvimos charlando en esa clase que tuvimos acerca de cuáles fueron las digamos, primeras miradas acerca de este impacto de los medios de comunicación, y esas miradas que fueron miradas críticas y que tenían que ver con algunas otras cuestiones, como por ejemplo con el impacto que generaba en los intelectuales del siglo XIX la aparición no solamente de los medios como tales, sino la aparición de los sectores populares como actores sociales y políticos, y cómo la manera en que habían sido reflejados, en que habían sido descriptos, era con ese término de las masas, que siempre tiene una connotación peyorativa. Hay un filósofo, crítico literario, sociólogo inglés muy importante que se llama Raymond Williams, que en uno de sus primeros libros tiene una frase muy interesante al respecto, donde dice las masas no existen, lo único que existen son formas de ver al otro como masa. Y de alguna manera lo que tenemos acá es eso como muy presente, ¿no? Tenemos una forma peyorativa de... Vamos a ver, después de todas esas movidas iniciales, después de todas esas primeras miradas acerca de los medios de comunicación en el momento que va desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, hasta el periodo que va desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial, hoy nos vamos a concentrar en las primeras respuestas ubicadas dentro de el modelo de la ciencia positivista, funcionalista, y especialmente en Estados Unidos. Es decir, las primeras respuestas, podríamos decir, universitarias, académicas. A estas corrientes que vamos a describir hoy, sobre las que vamos a hacer algunos comentarios, las solemos englobar en el rótulo de investigación administrativa, de ahí ese título para esta clase. ¿Por qué investigación administrativa? Bueno, porque va a ser un tipo de investigación sobre la comunicación y sobre los medios de comunicación que va a estar directamente vinculada a las necesidades de los aparatos gubernamentales y empresariales de mediados del siglo XX. Es decir, va a haber un financiamiento directo por parte de los gobiernos, del gobierno de Estados Unidos fundamentalmente, y por parte de las grandes empresas que van a estar interesadas en saber cosas acerca de las audiencias y de los medios de comunicación
con un objetivo claro, que es el objetivo de alcanzar sus objetivos políticos o sus objetivos comerciales. Entonces, este tipo de investigación, que va a ser una investigación de respuesta a esas necesidades, a esas demandas, va a tener esta característica de no ser una investigación libre o crítica, sino una investigación que se enmarca en un engranaje burocrático, administrativo, comercial. Dicho esto, hay que decir que sí, con estas limitaciones acá van a aparecer algunos aportes que son centrales, que son importantes, que están en cualquier historia de las teorías de comunicación, cualquier relato histórico que podamos plantear. Bueno, este señor, Harold Lasswell, un cientista político norteamericano, va a tener la virtud de formular lo que se suele llamar el paradigma de Lasswell, aunque el término paradigma no es tal vez el más indicado, pero bueno, es el rótulo con el que se lo conoce. Hay un artículo de él de la década del 30 o comienzos de la década del 40 del siglo XX, donde él dice algo así, dice, bueno, para describir acabadamente un proceso de comunicación, deberíamos responder a estas preguntas: ¿quién dice? ¿Qué cosa dice? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué canal lo dice? ¿Con qué efectos? Si bien estas 5 preguntas tienen algún grado de similitud, de parentesco con las 5 Ws típicas del periodismo, no son exactamente lo mismo. O sea, acá esto está orientado a describir un acto de comunicación. Y Lasswell va un poco más allá, porque lo que hace es no solamente plantear esto como una serie de preguntas necesarias para describir un acto de comunicación, sino que también plantea que cada una de estas preguntas lleva a un tipo de análisis específico, y lo que hace es compartimentar el proceso de comunicación o los procesos comunicacionales en áreas especializadas que deberían desarrollarse como áreas de investigación para poder dar lugar a una ciencia de la comunicación. Entonces señala, por ejemplo, que el área de la respuesta a los efectos es lo que él llama el estudio de efectos. La respuesta a quién es el estudio de los receptores. La respuesta al qué es el estudio del contenido, el análisis de contenido. La respuesta al quién, él le da un nombre que nos puede parecer en principio un poco extraño, porque lo llama análisis de control. Control análisis. ¿Por qué? Bueno, porque para él el poder estudiar, analizar, saber acerca de quiénes son los que están emitiendo, es decir, quiénes son los emisores, quiénes son los dueños de los medios de comunicación, qué intereses tienen, qué objetivos buscan, es un control necesario para una sociedad democrática o una sociedad liberal, como era el paradigma de todo el conjunto de personas que vamos a ver acá, que son norteamericanos, democráticos, liberales en los términos en que se entiende el liberalismo más en Estados Unidos que en Argentina. Bien, estas áreas que Lasswell plantea no van a ser desarrolladas de igual manera en todos los casos. Es decir, algunas de estas áreas van a ser exploradas en la investigación norteamericana subsiguiente, específicamente el área de los efectos, el área de las audiencias, tal vez también un poco el área de los contenidos, y otras van a ser ignoradas: el área del canal, que es el análisis del sistema de medios, y el análisis de los emisores, este análisis de control que postulaba Lasswell, que sería un análisis
en términos de economía política de la comunicación, para el que va a haber que esperar mucho. O sea, recién en la década del 70 o fines de la década del 60, y en lugares tan distintos pero de manera simultánea como Estados Unidos, con personas como Herbert Schiller, y en América Latina investigadores como Matelart o Heriberto Muraro, este último argentino, va a haber un intento de respuesta o un programa de investigación relacionado con los emisores como elemento propio de una geopolítica de la comunicación. Bien, entonces ya este señalamiento de Lasswell supera el modelo anterior de la teoría de la aguja hipodérmica, porque plantea un grado de especificidad. O sea, el efecto ya no es tan simple, sino que hay que analizar una serie de factores. Este paradigma se va a aplicar, digamos así, o el desarrollo que va a tener en la investigación norteamericana subsiguiente va a estar dado en dos líneas de trabajo. Esas dos líneas van a estar influidas por modelos disciplinarios diferentes. Por un lado, una línea va a tener que ver con la psicología, y por otro lado otra línea va a tener que ver con la sociología. No en términos generales. En el caso de la psicología va a ser con un tipo específico de psicología, que es la psicología conductista. En el caso de la sociología, con un tipo específico de sociología, que es la sociología funcionalista. De eso vamos a hablar en el resto de la clase. Vamos a arrancar por los estudios de tipo psicológicos, y a los que un profesor que escribió algunos buenos manuales sobre comunicación y que se llamaba Mauro Wolf, los llamó estudios psicológico experimentales. Y este rótulo describe muy bien dos características que tienen este tipo de investigación, que son el hecho de la matriz disciplinaria, la psicología conductista, y el hecho de que son estudios que se hacen a partir de experimentos. Y sobre eso vamos a hablar un poquito para aclarar de qué se trata un experimento. Bueno, este señor en la pantalla es el principal investigador de esta corriente, de los estudios sobre persuasión relacionados con los medios de comunicación. Este señor, con cara de norteamericano típico, si bien anglosajón, se llama Carl Hovland y era un psicólogo conductista, que tuvo como particularidad que en el marco de un conjunto de investigaciones acerca de la persuasión y del cambio de actitud, se centró específicamente en la manera en que podía lograrse el cambio de actitud. Luego vamos a referirnos un poco a qué quiere decir esto. Podía lograrse con la utilización de medios de comunicación, y específicamente en la época en que él estaba trabajando, que estamos hablando de las décadas del 40 y del 50. Cuando se habla de medios de comunicación, se habla de los medios más tradicionales, de la prensa, la radio y el cine. Ni siquiera todavía la televisión. Una cita de otro profesor que se llama Rafael Roda Fernández. Dicen, en este marco, en este modelo, la comunicación se describe como parte del entorno, y las predisposiciones incluyen los intereses, sentimientos y creencias de la audiencia. El objeto de una ciencia de la comunicación es el estudio de la influencia, entendida como proceso mediante el cual el propagandista actúa sobre las actitudes de las masas. O sea, fíjense que acá aparecen algunas palabritas interesantes. Una es la palabrita predisposición. O sea, la idea de que las personas tienen
una predisposición que hace que puedan ser más persuadidas algunas, menos persuadidas otras. En un trabajo que es de esta época y donde uno de los autores es Lasswell, el que mencionábamos hace un ratito a raíz del paradigma, él señala, Lasswell, que el modelo de la aguja hipodérmica, que él no lo llamaba así, pero bueno, no importa, es un modelo que piensa que los efectos son una función directa del estímulo. Esta idea, la idea de que el efecto depende directamente del estímulo, es una idea que tenía toda una tradición en la psicología conductista. Posiblemente ustedes tengan presentes los famosísimos experimentos de reflexología de un psicólogo ruso que se llamaba Pavlov. ¿Qué hacía Pavlov? Bueno, desarrolló toda una metodología para lograr lo que se llamaban reflejos condicionados. O sea, los reflejos son respuestas musculares automáticas del cuerpo que no dependen de la disquisición consciente del individuo, y lo que hacía Pavlov era asociar esa respuesta refleja a un estímulo, digamos, artificial. O sea, el ejemplo más conocido de él es esta idea que tomaba, este experimento, tomaba un perrito, y le daba de comer, y cada vez que le daba de comer, él hacía sonar una campanita. Cuando el perro estaba frente a la comida, empezaba las glándulas salivales a salivar, que es una reacción refleja frente a la comida. Después de hacer esto muchas veces, es decir, darle de comer al perro mientras sonaba una campana, hacía sonar la campana sin darle comida y el perro salivaba. Se había logrado una respuesta refleja, pero condicionada a un estímulo externo. Bueno, esa idea es una idea de base de la psicología conductista, y con diversos grados de sofisticación está en el sustrato de toda una serie de teorías acerca del aprendizaje. O sea, ¿cómo se aprende? Bueno, se aprende asociando un comportamiento que se desea incentivar a un estímulo que es de alguna forma gratificante para el individuo. De una forma un poco más sofisticada, pero solamente un poco, no se crean que tanto, que con el perrito se le puede enseñar, dicen los psicólogos conductistas, a un chico. Cuando el chico hace lo que el maestro quiere lograr como objetivo, se lo premia de alguna forma. Cuando hace lo contrario, cuando se equivoca, se lo castiga. En el tiempo, el alumno va a ir asimilándose a lo que se desea conseguir en función de asociar al beneficio y no al castigo. Bien, entonces todo ese mundo tiene que ver con la cuestión de las predisposiciones. Por otro lado aparece la palabra propagandista. O sea, de acá de lo que se trata es de el deseo explícito de cambiar opiniones, actitudes, creencias, hábitos. O sea, no estamos en el mundo de una comunicación meramente informativa y democrática donde se presenten todas las posiciones y la gente racionalmente elija, sino lo que se plantea claramente es el objetivo de conseguir que la audiencia adopte un hábito o una actitud. Por eso se habla en términos de propaganda. El propagandista tiene un objetivo claro. Lo que busca es desarrollar técnicas para alcanzar ese objetivo. ¿Sobre qué actúa? Bueno, sobre las actitudes. Las actitudes, o el concepto de actitud, es bastante importante aquí. Un psicólogo de esta corriente define a la actitud como una respuesta implícita, generadora de impulsos, considerada socialmente significativa en la sociedad del individuo. O sea, una actitud tiene un aspecto pulsional, o sea, una actitud
se define como una predisposición a acercarse o rechazar un objeto. A ver, los prejuicios son tipos de actitudes. Si yo tengo un prejuicio respecto a determinado grupo de personas por su grupo étnico, género, opción sexual o lo que sea, si ese prejuicio es positivo, frente al estímulo de una persona que integra ese grupo, bueno, me parecerá, ya de movida me parecerá una persona agradable. Si ese prejuicio es negativo, ya de movida lo voy a rechazar. El prejuicio es previo, por eso es previo al acto de encontrarse con el objeto. Por eso la actitud es una respuesta implícita. Dada la situación de encontrarse con un objeto específico, genera un impulso que es de acercamiento o de rechazo. No cualquiera, dice Dubh, sino vamos a centrarnos solamente en aquellas que sean socialmente significativas. O sea, si yo tengo algún tipo de fobia, las fobias también podrían ser consideradas actitudes, sobre, no sé, qué sé yo, las rosas blancas. Bueno, sí, cuando veo una rosa blanca cruzo de vereda, pero efectivamente eso no tiene ningún relieve en la sociedad en la que vivo. Ahora, las actitudes que tengo sobre otros grupos de personas, sobre hábitos, sobre pautas de conducta, algunas son consideradas socialmente significativas. Bien, entonces, fíjense, la idea sería que el estímulo actúa sobre la actitud y logrando una actitud favorable a la intención del propagandista, llegado el caso, la persona, el individuo, va a actuar, es decir, va a desarrollar una conducta acorde con la actitud que se ha implantado y por lo tanto con el estímulo y con el deseo o el objetivo del propagandista. Bueno, esto se da en un contexto particular, digamos así. Yo les decía, década del 40 y década del 50 del siglo XX. La década del 40 es el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y esto va a tener dos aspectos a considerar en relación al tema que estamos charlando. El primer aspecto es el deseo de, o la necesidad más que el deseo de comprender cómo funcionan las actitudes en relación a al reclutamiento de tropas, a la necesidad de convertir a personas que son personas comunes y corrientes en máquinas de matar, en soldados, cómo convencerlos de la necesidad de dejarse de sufrir y en todo caso de dejarse morir, o sea, que es lo crítico de un ejército. Y más, no vamos a entrar en eso, pero más en relación a una sociedad como la norteamericana, que al momento de ingresar a la Segunda Guerra Mundial no estaba muy convencida, no tenía mucho interés, y no mostraba una predisposición guerrera demasiado desarrollada. Así que el Departamento de Estado de Estados Unidos va a convocar a los especialistas en la comunicación, a los psicólogos, a los sociólogos y a un montón de intelectuales y académicos, primero para lograr entender a este objeto y tratar de incidir positivamente en lo que se llamaba la moral de la tropa, o sea, cómo desarrollar técnicas para lograr que los soldados sean buenos soldados desde el punto de vista de la funcionalidad del ejército. Entonces, por un lado se lo va a tratar de comprender, ¿sí?,
pero por otro lado se va a tratar de incidir en él. Para incidir en él no solamente se van a apelar a las formas tradicionales, sino también a los formatos más nuevos. Entonces, una cosa que va a hacer el Departamento de Estado va a ser convocar a además de investigadores, psicólogos, científicos de distinto tipo, va a convocar también a cineastas. Y va a convocar a un señor que se llamaba Frank Capra, que había hecho una serie de películas de Hollywood, era un cineasta muy reconocido, y le va a encargar que haga una serie de películas de orientación o propaganda. Así las llama Howland, ¿sí? Aunque como ven en el fotograma, acá aparece como una serie de 7 films de información que se llamaban ¿Por qué luchamos? ¿Por qué peleamos? Este conjunto de films, merecería, digamos así, un análisis en sí mismo. Pero más allá de ese análisis, lo cierto es que también fueron la materia para el desarrollo de los experimentos iniciales de Howland. O sea, Howland trató de analizar, de estudiar qué impacto real tenían estas películas que tenían como objetivo favorecer el esfuerzo bélico norteamericano entre la población de Estados Unidos, qué efecto tenían estas películas en los soldados, en los reclutas convocados para el ejército. Ahora bien, yo dije varias veces que se trata de una metodología experimental. Y posiblemente cuando hablamos de experimentos nos viene a la cabeza la idea o la imagen de un laboratorio donde hay un científico loco o tal vez no tan loco, pero bueno, donde hay probetas, donde hay una serie de elementos, de aparatos, y esto tiene que ver con lo que sería la forma paradigmática de experimento, que es el experimento en ciencias naturales o en ciencias físico-naturales. Pero acá no estamos tratando con materia, sino que estamos tratando con personas. ¿Qué es lo característico de un experimento, tanto cuando se trata de materia o cuando se trata de persona? Bueno, lo característico es el aislamiento de los procesos en un ambiente controlado, el ambiente del laboratorio, donde se pueden manipular las variables para ver cuál es el impacto o la incidencia que tiene una sola de esas variables. Eso sería lo característico de un experimento. A ver, pensemos en el experimento fundador de la ciencia moderna. Durante 1500 años, las personas, las comunes y también las muy inteligentes, los filósofos, etcétera, sostenían que las cosas más pesadas caían más rápido que las cosas más livianas. En el caso de los filósofos, lo hacían eruditamente, porque decían, esto lo dijo Aristóteles, que las cosas más pesadas caen más rápido que las cosas más livianas. Hasta que llegó Galileo Galilei. Galileo dijo, bueno, ¿será así? Entonces fabricó varias pelotas que tenían el mismo diámetro, pero algunas de madera, otras de hierro, algunas más pesadas, otras más livianas. Subió a la torre de Pisa, las tiró y demostró experimentalmente que cosas que tienen distinto peso tardan el mismo tiempo en caer al suelo, y que por lo tanto la velocidad de la caída no tenía nada que ver con el peso del objeto. Bueno, ¿por qué hizo esferas?
justamente para eliminar el resto de los factores que pueden incidir, o sea, la resistencia del aire a la superficie y una serie de cuestiones. Durante muchos años la gente lo que había visto era cosas muy distintas caer. Uno puede ver caer hojas y ve caer pedazos de hierro o lápices. Los lápices caen más rápido que las hojas, pero no porque sean más pesados, sino porque el lápiz ofrece menos resistencia al aire y la hoja sí. Bien, Galileo lo que hizo fue, en un ambiente controlado, eliminar todas las variables menos una, el peso, y con eso desarrolló un experimento. En el caso de los experimentos que se pueden hacer con personas, el modelo es el mismo, o sea, el principio es el mismo, aunque la concreción puede ser un poco diferente. Típicamente se hace esto, es decir, se toman dos grupos de personas que sean homogéneos relativamente, por ejemplo, dos grupos de amas de casa, dos grupos de estudiantes. Los estudiantes suelen ser objetos privilegiados de este tipo de investigación porque son las personas que los investigadores tienen más a mano. A estos dos grupos se les aplica un cuestionario sobre el tema del que trata el experimento. A uno de los dos grupos se le aplica un estímulo. El estímulo en el caso de Hovland era una de las películas de Capra. Y después de pasado un tiempo, que puede ser inmediato o puede ser después de determinado tiempo, se aplica un segundo cuestionario para ver qué ha pasado con las actitudes, predisposiciones sobre el tema en investigación. El grupo investigado es el grupo al que se le aplica el estímulo. Al grupo al que no se le aplica se lo llama grupo de control. Y si hubo una modificación que sea estadísticamente significativa en el grupo investigado, diferente a lo que pasó en el grupo de control, podemos decir que, ya que todo lo demás fue igual, esa modificación se puede adjudicar al estímulo. Bueno, con este modelo se han hecho muchas investigaciones distintas y esas investigaciones arrojaron algunos resultados, especialmente en esta etapa fundadora que estamos hablando de las décadas del 40 y del 50. Después de las investigaciones iniciales que hizo Hovland con soldados y terminada la guerra, se va a trasladar a la Universidad de Yale y va a seguir con sus investigaciones, y de ese conjunto de investigaciones realizadas por él y por una serie de otros investigadores, van a surgir como algunos resultados. Esos experimentos los podemos dividir en dos grupos. Uno es el grupo de lo que Mauro Wolf llama los factores relativos al mensaje, es decir, experimentos que tratan de ver de qué manera cuestiones relacionadas con el mensaje inciden en el efecto. Y están estos cuatro, ¿sí? O dos grupos y cuatro distintos tipos de experimentos. Un grupo es el que tiene que ver con la fuente. Acá no solamente se analizó lo que aparece como credibilidad del comunicador, sino también, por ejemplo, el uso del miedo. O sea, ¿sí? Usar el miedo en el mensaje como técnica generaba más posibilidades de efecto o no. Pero bueno, nos vamos a centrar en esta idea de que era la credibilidad del comunicador. O sea, la idea acá es, sí, un comunicador creíble es más efectivo que uno que no es creíble. Bueno, como ustedes se imaginarán, lo que surge de una serie de experimentos realizados sobre esta línea es que un mensaje tiene mejores probabilidades de efecto si es llevado adelante por un comunicador
que es creíble para la audiencia a la que se destina. Si yo miro un mensaje donde, no sé, unos científicos reconocidos dicen que determinado remedio es bueno para la tos, posiblemente tenga un mejor efecto en mi opinión y por consiguiente en mi actitud que si es una encuesta que hacen en la calle a cualquier persona. A eso se refiere la idea de la credibilidad del comunicador. Respecto a la incidencia del mensaje, acá lo que se analizó son algunos aspectos prácticamente retóricos, que son estos tres. La explicitación de las conclusiones refiere a si un mensaje funciona mejor cuando la conclusión es explícita o cuando no lo es. Voy a hacer una aclaración sobre esto. Recuerdan que hace un ratito hablamos del tema de que estamos ante una línea de trabajo que tiene que ver con la propaganda. Bien, todos los mensajes que Hovland y compañía van a utilizar en sus experimentos son mensajes que tienen claramente un objetivo. O sea, no son mensajes informativos, sino que son mensajes persuasivos. O sea, buscan que el destinatario se convenza de algo, crea algo, adopte un hábito determinado. Entonces, dada esa premisa, la idea es, bien, es mejor que esto sea absolutamente claro, que yo le diga, después de todo lo que planteé como argumentos, bien, por lo tanto usted haga esto, o es mejor que eso quede implícito, que no se lo diga, más allá de que todo el mensaje tenga una direccionalidad. Bueno, los experimentos realizados acá muestran que esto va a tener que ver con el tipo de audiencia en sí. Va a haber una audiencia más informada, va a funcionar mejor con mensajes implícitos, con que no le diga todo. Una audiencia menos informada va a funcionar mejor con mensajes explícitos, donde yo le diga claramente qué es lo que quiero. Bueno, la exhaustividad de las argumentaciones, el orden de las argumentaciones son otros factores que los voy a dejar para que ustedes los indaguen. Otro conjunto de experimentos tienen que ver con lo que Wolf llama factores relativos a la audiencia, a las predisposiciones de la audiencia. Y acá se va a ver que va a haber características distintas, que las personas son diferentes y que en ese ser diferentes el efecto va a ser diferente. Por un lado, las personas tienen diferente grado de interés por adquirir información sobre un tema particular. Hay gente que está muy interesada en saber lo que pasó hoy con el paro nacional y gente que no le interesa. La gente que está interesada es posible que busque información sobre eso. Entonces, por ejemplo, yo posiblemente vea el programa de Montenegro porque me parece un programa que me informa. Entonces me voy a exponer a ese programa. Pero bueno, alguno de ustedes, si no está interesado en la información política, no va a mirar programas políticos. Y si está interesado en la información política, pero le gusta más, no sé, 678, va a mirar 678. Entonces la exposición va a ser selectiva. Uno mira 678, el otro mira TN y el otro mira Canal 26. Si yo no me expongo a un mensaje, es imposible que tenga efecto sobre mí. Por lo tanto, ya el interés diferente
lleva a una exposición diferente, o sea, un contacto con el mensaje diferente. Aun cuando nos expongamos al mismo mensaje, percibimos cosas distintas. Uno se fija en un detalle, otro se fija en otro. Uno mira determinada cuestión, el otro mira otro. Uno escucha una parte, el otro escucha otra parte. Entonces, aún mirando el mismo mensaje, nuestra percepción es diferente. Y peor todavía, o para agregarle complejidad al asunto, aunque hayamos percibido lo mismo, lo que recordamos en el tiempo es diferente. Entonces fíjense que esto señala todo como una serie de filtros. El interés es diferente, aunque el interés sea igual, la exposición es diferente, aunque nos expongamos al mismo mensaje, la percepción es diferente, y aunque percibamos lo mismo, la memorización es diferente. O sea, acá estamos cada vez más lejos del modelo simplista de la teoría de la aguja hipodérmica, que supone que un mensaje genera necesariamente un efecto en cualquier individuo de la audiencia. Son cosas que les recomiendo que miren, son así para explorar, o sea, son cosas extras si se quiere. Uno es el experimento de Milgram. Este es un experimento que realmente se realizó en la década del 50 en Estados Unidos. Si ustedes lo buscan en internet van a ver fotos reales del experimento. La que están viendo en la pantalla no es una foto real, sino que es una foto de una película que se llamó I como Ícaro, y es una película francesa de la década del 70 donde recrea el experimento. No es específicamente un experimento comunicacional, tiene más que ver con un experimento sobre el sojuzgamiento al poder, pero van a ver cómo funciona un experimento en psicología. O sea, hay un laboratorio, hay científicos, psicólogos, hay sujetos que son los sujetos de experimentación. Además es muy interesante el experimento en sí para discutir unas cuantas cosas. Lo otro que les sugiero es que vean qué cosa utilizaba Hovland con los soldados. Todos los capítulos de ¿Por qué peleamos? Se consiguen en archive.org, pero este tiene subtítulos, La batalla de Inglaterra, y hay un artículo que se llama efectos de los medios de comunicación en el caso de películas de orientación o propaganda, que algo así es el título, que es un artículo de Hovland donde analiza el efecto en soldados de específicamente esta película, La batalla de Inglaterra. Es una curiosidad, si ustedes la miran van a ver que es sorprendente, uno espera otra cosa. Parece más una película de Hollywood que una película, que un film de propaganda, una película de Hollywood de la época, ¿no? De la década del 40. Pero tiene interés, por lo menos como curiosidad. Hola, profe, no sé si me escuchan. Sí, habla Jessica. No sé si me viene a la mente algo que vi por televisión, no sé si viene al caso. ¿Quién quería una vez que, hablando de los soldados, ¿no? Vi un documental donde es algo anecdótico, donde llevaron a Marilyn Monroe supuestamente para levantarle el ánimo a los soldados. ¿Tiene que ver con estos experimentos también? No sé si lo ha visto.
Se me vino, no sé, recién en la mente, como algo anecdótico, más que nada. No, pero bueno, supongo que tenía mucha capacidad de levantar el ánimo. Mirá, a ver, no es anecdótico, o sea, yo creo que es pertinente, porque a ver, lo que uno tiene que pensar es que por lo menos en determinados momentos, la Segunda Guerra Mundial fue un momento donde esto se dio particularmente. Es un momento donde, no solo en Estados Unidos, pero pongamos en Estados Unidos, hay certezas de qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y esas certezas están concentradas en la dirección que establece el gobierno. Entonces, sobre la dirección que el gobierno establece para la guerra, no hay discusión pública. Y por lo tanto hay toda una articulación enorme de esfuerzos que van para el mismo lado. Y cada uno aporta desde su rinconcito. Entonces, los intelectuales aportaron desde el rinconcito de la investigación, el estudio. Estos que comentamos recién como Hovland, que son psicólogos conductistas que posiblemente votaban a partidos que nosotros consideramos de derecha, pero gente que era claramente de izquierda también aportó para el mismo lado. O sea, todos los alemanes inmigrantes que emigraron escapando del nazismo trabajaron para el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay una posibilidad mayor de disidencia, porque bueno, el enemigo principal ha sido vencido. Entonces, hay una película más reciente de Clint Eastwood que se llama bueno, ahora no me acuerdo, en inglés es La bandera de nuestros padres, y algo del honor, ahora no me acuerdo. O sea, Clint Eastwood filmó 2 películas hace cosa de 5 años sobre la batalla de Iwo Jima. No sé, alguno lo tiene que haber visto. Una se llama Cartas desde Iwo Jima, que es la película japonesa, o sea, es una película, la mirada japonesa de esa batalla. Y la otra se esa, bueno, no sé, en inglés es La bandera de nuestros padres, y es una historia norteamericana sobre esa batalla. Bueno, hay una famosísima foto de la batalla de Iwo Jima donde unos soldados norteamericanos están levantando una bandera. Esa imagen se convierte en un icono de la victoria en esa batalla. Bueno, la película lo que relata es cómo se utiliza a esos soldados haciendo una serie de shows a lo largo de Estados Unidos para incentivar a la gente a que compre bonos de guerra. Los bonos de guerra eran papeles de deuda donde las personas ponían plata para financiar la guerra. Bueno, ese mismo tema, o sea, el tema de los bonos de guerra, también va a ser un tema de las investigaciones sobre los efectos, porque lo que se va a tratar de investigar es cómo conseguir mejores efectos para que la gente compre más bonos. O sea, todo está relacionado. Sí, lo que quería comentar era, en razón de lo que estamos hablando, de que bueno, la película del Capitán América, incluso la última que habían largado, se basaba en esto, en que ellos de alguna manera entendían cómo se podía estimular a la tropa, y bueno, ellos producían una obra de teatro que la llevaban por diferentes lugares del país instando a que ellos vayan en contra de Hitler, en contra del enemigo, bueno, con este efecto, ¿no es cierto?, de ir de alguna manera, si se quiere, incitándolos. Sí, a ver, nos llevaría a otro a otros temas de discusión, pero o sea, por eso digo,
hay momentos en que se da esta direccionalidad. La Segunda Guerra Mundial es muy fuerte en esto. O sea, uno podría hacer una larguísima lista de contribuciones al esfuerzo bélico en la Segunda Guerra Mundial. Hasta el Pato Donald. O sea, hay cortos del Pato Donald donde el Pato Donald derrota o lucha contra los nazis. Superman también lo hace. O sea, hay cientos, miles posiblemente de distintos ejemplos de esfuerzos relacionados con el esfuerzo bélico. Hay otros momentos en la misma historia de Estados Unidos en que la cosa está no es tan homogénea. O sea, el momento de la guerra de Vietnam, por ejemplo, es un momento más dividido. O sea, ahí donde el gobierno de Estados Unidos no consigue esa hegemonía discursiva a favor del esfuerzo bélico que planteaba. Entonces hay discursos a favor de la guerra y una proliferación de discursos en contra de la guerra. Sí, yo lo que me entonces uno era el hecho de que podría ver como distintos momentos, pero en el caso de la Segunda Guerra Mundial es clarísimo que los discursos disidentes son absolutamente marginales. Ir incitando a las personas de determinada manera, incentivándolos o orientándolos en relación a este tipo de tema que estábamos viendo recién, es que vemos que el cine estadounidense está plagado de películas con mensajes, Rambo y demás. Ah, claro. De cualquier forma, yo les recomiendo que miren la batalla de Inglaterra, justamente porque es más parecida a Rambo que a lo que uno pensaría como un documental de propaganda. O sea, hay toda una cuestión de búsqueda de un tono emotivo, y entre informativo y emotivo, medio extraño para los parámetros que tendríamos nosotros ahora, ¿no?